partimos. Así somos. Buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, Felipe Gonzalo, Gonzalo Fate. ¿Cómo va? Chicas maravillosas. Bien, aquí les voy a revelar impactantes pruebas tecnológicas de base extraterrestre. ¿Y saben quién nos está ocultando todo eso? Grandes gobiernos y todos estos detalles nos cuenta Juan Andrés Alfate. Bueno, se vuelve a instalar con más fuerza que nunca el tema de la posibilidad de que existan bases secretas donde conviven seres alienígenas, por muy fantástico que esto parezca, con gobiernos, poderes fácticos de la Tierra. ¿Por qué? Porque fíjate que un físico nuclear, ni más ni menos, un eximio físico nuclear de origen australiano llamado Charles Hall, dejó la patada cuando él manifiesta, dice, yo he trabajado con estos seres, yo desde el profesional del área científica debo reconocer que es absolutamente cierto que estas criaturas existen, que tienen algún tipo de vinculación de traspaso entre tecnología y el robo de personas, órganos y experimentaciones varias, y él les llama a la raza en particular con la que él participó de Whitehawks o los hombres blancos altos. Bueno, esto es parte del extracto de esta confesión que hoy por hoy es el tema principal para todos los ufólogos e investigadores con el tema extraterrestre. Mucha atención, mira. On one night, I saw between 200 and 300 different tall white individuals. There were so many I couldn't count them, lined up along the mountains to the east of, up along where the ammunition bunker was. On the night that the tall white lady known as Pamela was supposed to finish her final exam to be head of the technology transfer team to go into Livermore. In amongst those 200 or 300 tall whites, and that's just an estimate because I couldn't, it was a crowd of people and I couldn't count them all. There were also American Air Force personnel, nobody below the rank of colonel. There was like a 4-star general, a 3-star general. There were several of them. There were also several American government people in civilian clothing over there. El documental donde sale este hombre, Charles Hall, corroboró, confirmó exactamente que él es lo que dice ser. Es un físico nuclear que trabajó, confiesa, durante 2 años con estos seres extraterrestres en unas bases secretas, digamos, en Norteamérica, y en donde dentro de los paisajes más increíbles que le tocó contemplar fue que a veces vio reagrupado una cantidad que iba de 200 a 300 de estos seres alienígenas que están claramente coludidos con los gobiernos, especialmente norteamericanos. Dice que son muy altos, que miden hasta 3 metros, pueden llegar, o sea, verdaderos gigantes. Grande. Y que viven entre 600 y 800 años. Y entre nosotros. Y entre nosotros. Pero no pasan colados, no están disfrazados entre la ciudadanía, sino que derechamente van a bases específicamente construidas por el ser humano para ahí hacer todo tipo de intercambio, tecnología, versus la capacidad de que se les permita el secuestro del ser humano, experimentación, y ya vamos a ver un poco cuáles son los puntos de negociaciones que hay. Son malos. Seres. De sus bases no salen. En algunos casos diría que son más bien neutrales y tienen, digamos, una prospección científica de interés en nuestro planeta. Pero podrían llegar a ser malos respecto cuando tocamos temas de manipulación o de la falta de información que hacen llegar a nosotros, digamos que nos privan de esta capacidad de entender que no estamos solos en el universo. En algún minuto en este documental él relata si el contacto es como nosotros, como hablan como nosotros, se relacionan como... Sí, ¿sí? Absolutamente. O sea, es físico y el lenguaje solo está desarrollado a través de telepatía. No pueden pronunciar nuestro idioma y el tipo de información es muy lenta, ¿sí? Entonces todo se hace a nivel de un contacto mental, sí, por telepatía. Bueno, ¿dónde trabajó este hombre? En una de las tantas instalaciones que ya se encuentran en lo que todos, te interesa o no el tema OVNI, conocen, que es el Área 51. ¿Dónde queda esto? Ahí está. Ubicación, muy bien, señor, 133 kilómetros al noreste de Las Vegas. Base utilizada, como bien dice ahí, para programas militares secretos no reconocidos por el gobierno. De hecho, siento que habían carteles de no pasar más allá. Durante años el gobierno negó la existencia de esta base secreta, hasta cuando la cantidad de personas que comenzaron a impulsar que se revelara el secreto de esto, terminaron reconociendo, y antes estaba completamente manchada por Google Earth, y hoy día encontramos ciertas fotos fijas porque no podemos ver, digamos, en los cambios de fotos satelitales. Eso es lo que se ve antes de llegar al lugar. Exacto, y eso es visto desde arriba. Metida en el desierto.
desierto estás. Absolutamente, no, la cantidad de kilómetros que hay desde la carretera hasta llegar hasta el centro mismo. Su tramo. Viste una foto, no, es tremendo. Y tú es imposible que lleguen porque hay muchos visualizadores térmicos, llegan jeeps y helicópteros sin marca. ¿A digamos, dónde va usted? Que te echan, claro. La luz de absolutamente, y de vuelta, y si bien algunas personas se han infiltrado, han visto pistas de aterrizajes largas y algunas un poco más cortas, y naves con formas circulares que están colocadas casi de forma equilibrada, como una especie de, digamos, de bases con puntas, así como si estuvieran magnéticamente equilibradas sobre estos soportes. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente una de las personas, al igual como Charles Hall, que vimos recién, este físico nuclear que acaba de confesar que trabajó con esta criatura, el caso más emblemático es de otro físico también que se llama Bob Lazar, Robert Lazar, que él fue expulsado por un famoso video donde él le mostró a amigos de ellos, para pegarse a la quebrada, derechamente lo confiesa, que él sabía cuáles eran los días de programación de los vuelos experimentales de estas naves extraterrestres que el gobierno había capturado. O sea, le hizo un seguimiento. Le hizo un seguimiento. O sea, él trabajaba ahí. O sea, él era, de hecho, él era parte de. Exacto, muestra un cheque y un día para pegarse a la quebrada invita a un grupo de amigos, así como nosotros, y dice, oye, vamos a ir, porque yo sé que los martes a las 8:30 van a hacer unas pruebas. Y ese video donde se ven las luces, bueno, lo agarraron, lo despidieron, le quitaron todos sus títulos. Si tú haces un recorrido de su historial, él nunca estuvo en la universidad, no es físico, no es nada, no existe. Sin embargo, él tiene un cheque, obviamente, que era la forma de pago, que él efectivamente trabajó ahí. Ese fue el castigo por hocicón. Absolutamente. Y él tuvo que empezar a hablar precisamente porque sintió que su vida estaba en peligro. O sea, claramente uno lo iban a borrar del sistema y después lo iban a borrar del mapa como vida para siempre. Escuchamos algunas palabras de Robert Lazar, el emblemático científico que también trabajó en ingeniería reversa con naves extraterrestres capturadas por el gobierno norteamericano. As forward and underground base. It just looks like a slope of a mountain, but actually they're hangar doors, and they slide up. So it looks like just part of the mountain is sliding up. And it would lead into a laboratory, and there was a set of hangars there. 9 hangars all together, and there was a flying saucer in each different one of them, and they were all different. Bueno, varios modelos. Varios modelos, claro, distintos tipos. De hecho, él decía que les colocó nombre, él los bautizó, decía, él trabajaba con el Sport Model, que es como el clásico platillo volador, que es como una especie de 2 platos juntos, invertidos, y con una pequeña cúpula. A él estaba encargado de tratar de desarrollar o copiar el sistema de energía de impulso. Entonces, finalmente, su conclusión dijo que era imposible, porque estaba en base a un tipo de mineral que era el combustible, que no existía en la Tierra, exactamente, que era el elemento 151. La tabla periódica de elementos va en el 149, si no me equivoco. Entonces, son elementos no descubiertos y que en un trozo así tenía mucha energía condensada, que tenía la capacidad, decía él, de curvar el espacio y de viajar ya no a velocidades, sino de desaparecer para aparecer en otro punto del espacio. Pero así como uno empezó a ver, como decía Gonzalo, distintos modelos, hay muchos modelos que hoy día nosotros hemos visto. O sea, quiere decir que hay una negociación en decir, vamos, ustedes seres humanos vayan tirando estos modelos de a poco a medida que va avanzando el tiempo hasta poder llegar en algún momento a este platillo volador. Mire, esa sería la lógica, pero fíjese que hay algo que es muy distinto a cómo entraron en contacto, según Bob Lazar, en el informe que le entregaron, de cómo se inició, obviamente, esta negociación. Lo que estamos viendo es el agujero del incidente de Roswell. Supuestamente, se afirma, el dueño de ese terreno, es que cayó una nave extraterrestre en donde pequeños tripulantes fueron sacados y retirados del lugar. La versión... Solo de la autopsia. Exactamente, claro. La autopsia es completamente, el video es falso. Sí. Sin embargo, está asociado a este hecho que es completamente real con testigos. ¿Qué es lo que pasa? O sea, el cráter es real, ahí por lo menos. El cráter real. La foto. Espérate, y el despliegue para retirar los restos de lo que ahí cayó también es absolutamente real. ¿Qué es lo que pasa? Que no es real. Dijeron los militares, bueno, cayó un ovni, una nave extraterrestre. Al día siguiente dijeron, no, perdón, era un globo meteorológico. Cállate, lo digo que dejó, que generalmente son piezas, digamos, que si se reventó el globo que lo sostiene en el aire, no puede dejar, eso claramente se estrelló
generó con gran impulso sobre la Tierra. Finalmente, esa fue la versión oficial, hasta que cuando pasaron ciertos años, porque está dentro de la Constitución de Norteamérica, están obligados a desclasificar. Cualquier civil puede decir, yo quiero que me muestre el informe, obviamente, de la milicia, del FBI. Después de un tiempo. Exactamente. Y fíjate que ese informe que estamos viendo ahí dice que claramente lo que se encontró, porque encontraron a los tripulantes, se dieron cuenta que eran naves no fabricadas en la Tierra y que es con las que trabajaban estos físicos en estas bases secretas. Finalmente dicen lo siguiente, por favor. Un investigador de la Fuerza Aérea que tuvo que revelar cuando tuvieron que desclasificar por un asunto constitucional, afirmó que 3 platillos voladores, curiosamente, los mismos que escribió, digamos, Bob Lazar, fueron recuperados en Nuevo México. Hay que entender que si esto es de marzo de 1950, Bob Lazar cuenta esto mismo y años después, cuando obligan a desclasificar, se encuentran que es la misma información. O sea, podemos entender que no miente. 3 platillos voladores que fueron recuperados en Nuevo México, obviamente en el mismo lugar donde fue el incidente de Roswell. Cuando se niega por una cosa que hay un pacto de silencio, se niega para que la gente no empiece a investigar, para que no se empiece a preguntar. Se supone que es un secreto de confidencialidad gubernamental para no crear pánico en la población. Se escudan bajo eso precisamente para que tú no sepas. De hecho, existe esto a partir de un informe, de un tratado de comportamiento social que obliga a personas que han visto esto que no presenten informes públicos y todo quede fichado bajo 4 llaves, con la única y sencilla razón de no desestructurar los sistemas culturales sobre los que está obviamente amarrado la sociedad humana en general. ¿Y esas son las fechas de las negociaciones ya con estos grandes gobiernos? Esto pasó en 1947 y al parecer cuando recuperen este ovni que se estrelló por circunstancias, digamos, no aclaradas, vinieron los extraterrestres a recuperarlo. Dijeron, bueno, se nos cayó un platillo volador. Oye, no así tan relajado. Pero en algún momento llegaron a un acuerdo y dijeron, bueno, tenemos cosas que quisiéramos intercambiar con ustedes. Tecnología versus secuestro de personas. Ustedes no nos persiguen. Nosotros les pasamos platillo y ustedes nos pasan humanos. O sea, de hecho, no es que les pasen humanos, sino que nos dejan secuestrar humanos para nuestros experimentos. No les vamos a hacer nada. Mala la negociación. Los vamos a devolver. No, terrible. Pasado. Ahora ellos decían que tuvieron que aceptar porque no había cómo negarse ante esa petición. Si ellos querían, lo iban a hacer igual. Pero precisamente lo que estamos viendo ahora es la base de Wright-Patterson, una de las tantas bases secretas que están en el Área 51, por favor. La sede del proyecto Libro Azul, que fue ante la tremenda petición de personas que le preguntaban al gobierno, ¿existen o no los ovnis? ¿Son peligrosos o no para la raza humana? Fueron un grupo, digamos, de gente de la Fuerza Aérea que comenzó a investigar caso a caso. Solo pudieron explicar, así con efectos ópticos, neblina, rayos del sol refractándose en las nubes, un 70%. El otro 30% no fue posible explicarlo y fue considerado como un hecho anómalo. Sea el proyecto Libro Azul, que ese era obviamente el informe de la década de los 60. En esta base se encontraría el famoso hangar 18, donde estarían parte de estos 3 platillos voladores que son la base para recrear tecnología y que posteriormente ha dado a luz todos estos aviones como el Stealth, este que es de forma triangular. El Phantom. Exactamente, y que no lo captan los radares y que tiene formas muy parecidas a los prototipos que hacían los nazis, que supuestamente, también dice la historia esotérica, tuvieron contacto con seres o civilizaciones de otros mundos. Podríamos estar acercándonos, Alfa, en algún minuto a tener contacto más gente, no solo estos grupos privilegiados de esta información. Mira, de ese tipo de extraterrestres parece que no, parece que ellos tienen un acuerdo que no tienen ningún interés de que todos sepamos de ellos derechamente. Ahora, hablemos de este hombre que nos mostraron en alguna ocasión que él participó, digamos, como parte, digamos, de la milicia, de la guardia, porque cuando los extraterrestres bajaban, así lo cuentan ellos, y cuando decían, ya, hoy día les vamos a enseñar a ustedes humanos la antigravedad, ¿ok? Vamos. Entonces se hacían acompañar por los científicos, que era lo que entendían el lenguaje de esto, y tenían que ir con militares, con escoltas, digamos. El problema que cuenta Bob Lazar, que en algún momento dijeron los extraterrestres, ya, en este experimento no pueden venir militares con armas porque pueden dispararse y todo. Se agarraron en mocha, o sea, se enfrascaron en una disputa que terminó con el asesinato de uno de los extraterrestres. Murieron 4 militares y ahí es cuando dijeron, ¿sabes qué? Hasta acá no me hago la negociación. Y hoy en día, supuestamente, solo quedan lo que quedó de aquel entonces y solo, digamos, esporádicamente son visitados por esta raza. O sea, por estos días no hay ningún gobierno, alguna autoridad terrestre que tenga algún vínculo con ellos. Supuestamente sí. Han sido reemplazados un embajador por otras razas.
raza, pero no funciona ni la emboscaduría. Son simplemente planes egoístas de esa raza con los gobiernos de nuestro planeta. Así lo cuenta este hombre que vivió el incidente. All these tunnels and vaults are completely independent of anything else in Wright-Patterson Air Force Base. 60 feet down, below ground. And then there's a limestone rock bed, which is anywhere from 10 to 15 feet thick. So you may be as far down as 70 feet. You're looking at probably the size of a couple football fields at least in length. There's roughly 4 big vaults. They're about 100 by 100 feet in size. They got carpeting on the floor of the tunnels, and you could drive a pickup truck through them. Collins says the most remarkable secret isn't the underground complex itself. All the cryogenic equipment used to support and maintain and preserve those bodies, and medical examination tables and biological testing equipment. No solo naves, sino también algunos restos de cadáveres y prototipos, digamos, de cuerpos alienígenas estarían ahí para el estudio, siendo que él mismo reconoce que también habían extraterrestres vivos que constantemente iban a visitar el lugar con visitas, digamos, claramente que estaban de alguna manera ya pensadas con antelación para que ellos les explicaran cualquier duda que los científicos del lugar en estas verdaderas ciudadelas subterráneas que ellos afirman existen, de las ya misteriosas bases que hay obviamente en Nevada y digamos en el conocido Área 51. ¿Y es posible que el secuestro que hacen estos extraterrestres, entendiendo un poco nuestra psicología, esta información se la pasen a gobiernos que hoy en día, en definitiva, nos mantienen de esta manera en cómo vivimos? Que ellos sepan qué hay dentro de nosotros como para saber cómo someternos. Mira, curiosamente lo que se ha entendido es que no, porque la información que les sirve a los extraterrestres de nosotros no debiéramos jamás saberla, porque es la que nos liberaría como seres humanos, alcanzando niveles de comprensión casi divina. Vale decir, lo que los extraterrestres solicitan, esta raza al menos de nosotros, es la capacidad de autorrealización y de llegar a niveles de comprensión, por decirla, angelicales, y que ellos quedaron estancados en un estado evolutivo. Es por eso los extraterrestres necesitan de nosotros. Como más de sentimiento. Ponte tú, ellos no tienen un trabajo de emociones, fue completamente erradicado. No todos, pero a esta raza en particular. Mucha atención con este hombre, se llama John Musgrove, donde él señala que obviamente parte de las cosas que se han sacado de estas bases subterráneas fue una muestra de dentadura de un extraterrestre. Se lo llevaron a un experto, digamos, un clínico dental, en donde él dice, ok, lo que tengo en mi mano es real, ok, eso es una dentadura. Ahora veamos a qué corresponde. Y estas son sus conclusiones, por favor, muy increíble. I don't think the federal government is ever going to come out and say, yes, there are aliens and they are visiting us. Musgrove says that in October of 1979, 2 uniformed men he recognized as officers from Wright-Patt came to the VA hospital to obtain a cast of a dental impression. There was no blood and saliva. It was just dry as a bone. And I noticed right then and there I had something unusual. I thought to myself, my God, what have I got here? When Musgrove finished the assignment, his boss made it clear not to speak of what he saw ever again. He raised his hand up like this with the impression, looked at me and crushed it and threw it into the trash. And that's when he says, forget you ever seen this, forget you ever worked on it, don't talk about it. The impression was broken, but Musgrove dug the pieces out of the trash and put it back together so he could duplicate the cast. Convinced the mandible came from a skeleton stored at Wright-Patt, Musgrove gave a copy of the cast to Carl Day to investigate. But the case went cold when nobody Day showed it to could identify its origin. Cuando esta muestra, la original, se la pasan a una cirujano dental, ella, que es parte del documental, dice, a ver, debo reconocer que da la formación de tipos de calcio, más otros elementos que no puedo detectar, debo decir que esto es de origen natural, no fue creado. Esta dentadura es real. La pasó por todos, digamos, los procesos, ya sea de carácter de la rama de los simios o de algo que tuviera esos tipos de molares, que eran muy chiquititos, y dijo, esto no es ningún ser vivo que yo conozca en la Tierra. De hecho, no se parece a ningún término genérico, raza, ni
ni canino, ni simio, ni nada que pueda existir, y obviamente aumenta más el nivel, obviamente, de incógnita respecto, y que lo hace más real esta prueba fehaciente que fue retirada de estas bases secretas. Otra de las bases secretas insignes es la base de Dulce, que queda en las cercanías del Área 51. Esto obviamente en Nuevo México, Estados Unidos, base donde se efectúan, esta es más brava, experimentos genéticos. Esto ya no tiene que ver con tecnología, tiene que ver claramente con la relación que hay de cuánto han aportado en conocimiento a los extraterrestres para la manipulación del genoma humano, y de hecho dicen que fue ellos los que impulsaron la idea de reconocer la existencia del ADN en nuestro cuerpo. Hecho tanto por científicos como extraterrestres, trabajando sobre quirófano, hombro con hombro, amigos míos. O sea, seríamos un vil experimento. De alguna manera, absolutamente sí. Bueno, fíjense que en los planos de la base de Dulce, no, perdón, antes de eso, quiero que escuchemos a Philip Schneider, un hombre que trabajó ahí y, como les comentaba, tuvo un enfrentamiento en algún momento con esta criatura que hoy día es reconocido y confirmado por Bob Lazar, donde terminaron series de alienígenas muertos, y obviamente los militares norteamericanos, gente de la Tierra, fueron los que salieron más para atrás. Fue la primera vez que se cortaron lazos de negociación con seres de otro planeta. Atención. Was involved in building another base inside of Dulce, New Mexico, which is Los Alamos Laboratory. It's a biological laboratory. When I saw Green Beret and Black Beret people encamped inside of our geologist camp, I knew something was up. The gig was up. First of all, I knew all about the alien agenda. I'll explain that in a few minutes. The large alien grays had been encamped there for, as best as believed possible, about 400 or 500 years. Had been one of their internal bases. From me to this elderly woman here in the front was sitting a 7-foot-tall alien gray. The stench was worse than the worst garbage can you can imagine. The person was the entity was absolutely horrible. I didn't waste any time. I reached for my pistol at that time, and I killed 2 of them. Yes, they're mortal, and they do die. However, in the process, one of them did this. All I remember is that he just kind of waved his hand in front of his chest, and the next thing I know, this blue beam hit me and just literally opened me up like a fish, and burnt my fingers right off of me. Obviamente él salió solamente dañado con la pérdida de 3 dedos de una de sus manos. La sacó barata. Absolutamente, claro. Hicieron, digamos, utilizaron armas, digamos, que están en un nivel que está fuera de nuestra comprensión, incluso hasta el día de hoy. Debo decir que cuando este hombre hace esta declaración, un hombre que aparece de la nada, que confirma con documentos que él es todo lo que dice ser, cuenta esta historia que parece sacada de una novela de ciencia ficción, ¿qué es lo que pasa? No ocurre más de 2 meses y este hombre, en el año 1996, se ha encontrado muerto. Según el informe de defunción, dicen que murió de un derrame cerebral, cosa que no concuerda por las claras señales de tortura que recibió su cuerpo. ¿Por qué lo mataron? No solo porque abrió el tarro y contó esto, sino porque estaban en busca de un diagrama que él hizo y presentó en esta conferencia, que afortunadamente uno de sus mejores amigos había conservado. El diagrama explica cómo están hechos los pisos y los niveles de estas bases subterráneas. En el primer nivel hay seguridad y comunicaciones. Obviamente uno nunca llega un poco más allá de eso, de los oficiales de bajo rango. Segundo nivel, viviendas de personal humano. Tercer nivel, oficina ejecutiva y laboratorio. Cuarto nivel, experimentos de control mental. Cómo desarrollar eso en el cerebro humano y entender cómo ya los extraterrestres llegaron a ese punto. Quinto nivel, vivienda de los grises. Tenían ese piso entero para los visitantes extraterrestres que se comunicaban a diario con los científicos de la Tierra. Sexto nivel, experimentos genéticos y zoológicos en mezclas de quimera con animales de otros mundos, al parecer, y de nuestro planeta. Y séptimo nivel, criogenia y cámaras de frío para conservar la vida a través del tiempo para viajes prolongados en el espacio. Ese era uno de los aportes. Una clínica. Es una verdadera clínica, prácticamente. Pero mucha atención. Bueno, la siguiente base quiero mostrar, esta vez ya no se encuentra en la parte baja de Estados Unidos central, sino en Rusia. Que ellos, que son un gobierno abierto respecto a este tema, ellos dicen, sí, esta base... O sea, es increíble que se siga
dudando si existen o no extraterrestres, cuando gobiernos como Rusia o Francia dicen, obvio que existen, porque aquí están los informes y nuestros tratados con ellos. Una de esas bases, de donde obviamente se sabe de este tratado con gobiernos de la Tierra, es esta base que es Kasputin Yar, que se ubica en Astrakhan, en obviamente Oblast de Astrakhan en Rusia, lugar de avistamiento hoy por hoy, porque el contacto está todavía vivo al parecer. Muchos de las áreas soviéticas son llamados como el Roswell ruso, que en circunstancias similares también cayó un objeto ahí, lo recuperaron, se lo llevaron a esta base y luego llegaron los alienígenas para decir, queremos que nos devuelvan eso o lleguemos a algún tipo de acuerdo. Pero estos gobiernos que asumen que hay contacto, que existen y que todo, dan una explicación. Francia, me acuerdo otro, Alemania también. Pero dan algún... Canadá. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo, dicen ellos, para tener contacto y para tener este tipo de transacciones? Mira, no hacen que tienen una negociación, pero sí simplemente que en algún momento se contactaron con ellos y hay informes de diálogos, pero nada más. Ya. Lo que sí no son tan transparentes el decir cómo sigue ese tipo de comunicación con ellos. Bueno, ¿qué entendemos por el incidente Roswell, pero en Rusia el incidente de la base de Kasputin Yar? Lo siguiente, mucha atención. Según los informes, la torre de control de Kasputin Yar detecta un extraño objeto en la pantalla de su radar. Exactamente al mismo momento, un piloto de MiG a unos 10 kilómetros de la base avista un gran ovni plateado con forma de tabaco directamente frente a él. Se comunica por radio con la base y les informa que una fuerte luz lo está cegando. Un piloto ruso se topó con un ovni en 1948 e intentó atacarlo, lo cual trajo como consecuencia un muy desafortunado resultado para ambos. El piloto se encegueció a causa de los rayos de luz que emanaban del ovni. Se cree que bajo órdenes directas de Zygarev, comandante en jefe de la Fuerza Aérea Soviética, el piloto vio al ovni durante casi 3 minutos antes de dispararle un misil que finalmente logró derribar el objeto. Pero a diferencia de Roswell, este accidente nunca hizo noticia. Nunca hizo noticia, sin embargo, el gobierno ruso, transparente en temas de la ufología, dice, el piloto de aquel entonces, digamos informes que están abiertos para todo el público, periodistas, lo que quieras, quedó ciego por un rayo que emanó de este objeto, pero alcanzó a dispararle un misil que lo derribó y una vez que capturaron la nave y encontraron a sus tripulantes, posteriormente tuvieron un contacto con otras criaturas que vinieron a recuperar y con los cuales tuvieron algunos tratados que ahí ya no especifican, pero que claramente el gobierno reconoce esto como un hecho cierto y no combatieron con una nave de una nación enemiga, sino con algo construido fuera de este mundo. Hoy día, porque tocamos el tema, porque un físico nuclear australiano confesó que durante 2 años trabajó en Norteamérica con razas alienígenas que ya fueron descritas. Creer o no, depende de usted. Yo creo que las evidencias son contundentes. Falta que se instalen en Chile ahora nomás, maestro. Sí,